El siguiente podcast de reflexiones es de Arbelis Acevedo para Café con Propósito Producciones. Solemos pensar en nuestros espacios de fe como un refugio, ¿no? Un lugar seguro. Claro, un lugar para ser vulnerable. Pero uno de los documentos que analizamos hoy nos lanza una pregunta bastante incómoda. A ver, ¿Qué pasa cuando el peligro no viene de afuera, sino que ya está dentro, cómodamente sentado en la congregación? es una idea que descoloca totalmente, porque ataca la premisa básica de confianza, viola el santuario, por así decirlo. Totalmente. De hecho, uno de los autores usa una imagen potentísima, Ajá. la del lobo que no está acechando en el bosque, sino que se sienta en primera fila, dirige la alabanza o incluso da el sermón. ¡Wow! El tema que vamos a desgranar hoy es el narcisismo espiritual, que en el material se describe como una invasión silenciosa. Y una de las formas más dañinas de manipulación. Y es dañina precisamente por el vehículo que utiliza, ¿no? Exacto. No es una manipulación, digamos, financiera o política. Es algo mucho más íntimo. Ahí está el punto clave que resaltan los textos. Su peligro radica en que usa lo más sagrado, la fe, como combustible para alimentar el ego humano. Justo. Así que nuestra misión hoy es meternos de lleno en estas fuentes, desglosar las señales de alerta que proponen para reconocer a estos invasores espirituales. Y sobre todo, cómo protegerse. Y sobre todo explorar las estrategias que plantean para proteger la propia fe y el bienestar emocional sin caer en la trampa. Y creo que es vital añadir algo que los documentos subrayan desde el principio. Sí, Lo insidioso de este fenómeno es que no siempre se manifiesta de forma obvia, ruidosa. A veces el narcisista espiritual no es el predicador carismático que grita, claro. sino la persona que parece más devota, la que se describe como más ungida o incluso la más callada y profunda del grupo. Por eso nos invitan a prestar atención a los patrones, no a las apariencias. Exactamente, a patrones de conducta muy específicos. De acuerdo. Entonces, desmenucemos el primer patrón. Una de las primeras señales de alerta que identifican es lo que podríamos llamar el complejo de elegido especial. Ah, el clásico yo tengo una conexión directa y exclusiva. Y fíjate, lo que las fuentes señalan como verdaderamente peligroso de esa idea ¿Qué es? es lo difícil que es de refutar. Porque si alguien dice, Dios me habló, ¿cómo debates eso sin que parezca que ataca su fe? Es un jaque mate conversacional desde el inicio. Totalmente. Es un blindaje perfecto. Se describe a estas personas como individuos que actúan como si tuvieran una línea VIP con Dios. Una línea VIP, sí, que los demás simples mortales no poseen. Hay una analogía en el material que me pareció genial por lo actual que es. A ver, Para ellos, si Dios tuviese un WhatsApp, a los demás los dejaría en visto. es una imagen muy clara. Y esa supuesta conexión directa se convierte en la justificación para todo. Claro, Invalida la experiencia espiritual de cualquier otra persona en la sala. De repente, ya no es una comunidad. no, sino una jerarquía. Está el canal oficial de la verdad divina y luego están todos los demás, los receptores pasivos. Exacto, se crea un monopolio de la voz de Dios. Y esto se traduce en algo muy práctico. Ajá. Sus opiniones se presentan como revelaciones incuestionables. Pero si otra persona tiene una idea diferente, es así que debe ser sometida a un escrutinio riguroso. Claro, ahí sí se le dice, hay que llevar eso a ayuno, a oración, a ver si el Señor confirma. Justo. Mientras que la de ellos no necesita confirmación alguna. Claro, porque ya viene con el sello de aprobación divina. Y esto nos lleva a un punto crucial que se desprende de la lectura. ¿Cuál? Se elimina por completo la rendición de cuentas. Si la lógica es que esa persona habla por Dios, entonces cuestionarla a ella, pedirle explicaciones. Es cuestionar a Dios mismo. Exacto. Es estar cuestionando a Dios mismo. Se crea un sistema perfectamente cerrado y autorreferencial del que es casi imposible salir. Un sistema que se autoprotege. Y me imagino que esa misma lógica de yo soy el canal debe afectar terriblemente la forma en que interactúan con el dolor de los demás. Exactamente. Y eso nos lleva de lleno a la segunda señal que marcan las fuentes. Una evidente falta de empatía genuina. La gran paradoja, ¿no? En un contexto donde se supone que la compasión es central. Totalmente. Los textos describen cómo estas personas a menudo ven el dolor ajeno no como una oportunidad para consolar, Ajá. sino como un escenario.
Sí, un escenario para lucirse. Es un momento de brillar como consejeros sabios, como figuras espirituales poderosas. Ajá, mencionan que se impacientan muy rápido si el problema del otro no les genera la atención o el control que buscan. Si es un proceso largo y tedioso, pierden el interés. Exacto. El foco nunca está en la persona que sufre, ¿viste? Sino en el reflejo de sí mismos que ven en esa situación. La pregunta implícita no es ¿cómo puedo ayudar? No, es cómo me hace ver a mí esta situación. Justo. Y esto conecta con un punto que los autores destacan: la motivación real. La acción no nace de la compasión, sino de una profunda necesidad de validación. La ayuda es un medio para un fin. Sí, un medio para la glorificación del propio ego. Es un acto de autopromoción disfrazado de servicio. Y hay un detalle que lo evidencia, ¿no? ¿Cuál? Cuando ayudan a alguien y hay un resultado positivo, lo publicitan inmediatamente. Ah, claro. Lo comparten en redes, lo usan como ejemplo en sermones, se convierte en un trofeo. Sí. Usan frases como «Dios me usó para traer sanidad a esta persona» o «Es que yo tengo un llamado muy fuerte para...». Fíjate en el lenguaje. Dios me usó, yo tengo un llamado, el pronombre siempre los coloca en el centro. Siempre. Uno de los documentos lo contrasta de forma muy clara con lo que sería una ayuda genuina, A ver, la cual no buscaría el crédito personal, sino que lo atribuiría enteramente al poder de Dios como un acto de gracia del que la persona fue solo un instrumento anónimo. en un caso, el protagonista es la persona. En el otro, es la acción divina. La diferencia es sutil en las palabras, pero abismal en la intención. Sutil pero fundamental. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ajá. La tercera bandera roja, según las fuentes, es la hipersensibilidad a la crítica. El talón de Aquiles de cualquier ego inflado. Pero en un contexto espiritual, esta hipersensibilidad se arma con un lenguaje que la hace casi impenetrable. Exacto. Se explica que cualquier desacuerdo, no importa cuán pequeño o respetuoso sea, no se procesa como una diferencia de opinión. No, se interpreta como un ataque espiritual. Justo. La persona que critica es acusada de envidia del ministerio, de lanzar oraciones contrarias. O de tener un espíritu de rebelión por su falta de sujeción. Esa es clásica. La crítica constructiva, el feedback, simplemente no existen en su universo. Y pensemos en el efecto dominó que esto causa en una comunidad. Claro, no solo silencio a la persona valiente que se atrevió a hablar, sino que le enseña una lección a todos los demás. Si hablas, este es tu destino. Crea un ambiente de miedo. Sí, donde el pensamiento crítico se extingue. La gente empieza a autocensurarse para no ser el siguiente en ser etiquetado como rebelde. Claro, se genera una cultura del silencio. En su visión, ellos siempre tienen la razón. Por lo tanto, cualquier crítica es la prueba de la falla espiritual del otro. El problema nunca son ellos, siempre es el otro que no entiende o no está alineado. O no tiene el nivel de revelación que ellos manejan. Es un mecanismo de defensa perfecto. Al redefinir la crítica como un ataque espiritual, neutralizan cualquier intento de corrección. Es un blindaje. Totalmente. Es una forma de decir, no puedes juzgarme porque mi conexión es superior. Y si no estás de acuerdo, es porque tú estás en el error. Y así la comunidad se convierte en una monarquía absoluta. Especialmente cruel. El bombardeo de amor, o love bombing, como se le conoce en inglés. Eso es. Una táctica de manipulación clásica sacada del manual, pero adaptada al contexto de la fe, lo que la hace aún más poderosa. Así es. Los textos describen un ciclo muy claro y predecible. Al principio, envuelven a la persona con una atención desmedida. Te llueven los halagos. Eres la persona más talentosa que he visto. Dios tiene un plan increíble contigo. Le dan profecías espectaculares. La hacen sentir especial, elegida, indispensable. Crean un vínculo de una intensidad y rapidez apabullantes. Pero lo que las fuentes recalcan es que este afecto no es genuino. Es una herramienta. Es condicional. Totalmente. Es un instrumento para asegurar lealtad y control. Exactamente. Porque en el momento en que esa persona deja de cumplir con sus expectativas, Quizá porque empieza a cuestionar algo. o a poner un límite, o simplemente ya no es tan útil, la dinámica cambia de forma drástica y brutal. La descartan. La descartan, la castigan con el silencio, la ignoran públicamente o, como dice una de las fuentes, la mandan a la banca. Y es que ese patrón de idealizar y descartar
es increíblemente doloroso para la víctima. Claro, uno de los textos no lo detalla, pero podemos imaginar la confusión y el vértigo emocional. Pasar de ser la persona más ungida a ser un completo desconocido. En cuestión de días, a veces. El latigazo emocional debe ser brutal, porque no solo pierdes tu lugar en la comunidad, No. te hacen dudar de tu propio valor y de tu propia espiritualidad. Te hacen sentir que el problema fuiste tú. Entonces, con este panorama, ¿qué hacemos? Si alguien se encuentra en un entorno que empieza a sentirse opresivo, ¿qué se puede hacer? Bueno, las fuentes ofrecen medidas muy concretas. La primera es directa y fundamental. Hazle caso a tu intuición. Un consejo tan antiguo como sabio, pero que en estos ambientes se intenta desactivar constantemente. Totalmente. Te enseñan a desconfiar de tu propio discernimiento, a etiquetarlo como duda o influencia del enemigo. Justo por eso los autores añaden una distinción que me parece oro puro. A ver, El Espíritu Santo convence, el narcisista coacciona. esa frase es para enmarcarla. Es que es crucial profundizar en esa idea. La coerción, por definición, genera miedo, obligación, culpa. Se siente como un nudo en el estómago. Exacto. Te sientes presionado a actuar de una cierta manera para no defraudar o para evitar un castigo. En cambio, la convicción, En cambio, la convicción espiritual genuina, según se desprende de estos textos, debería generar un sentimiento de paz, de libertad. incluso si te desafía a cambiar. Justo. No debería producir ansiedad por complacer a una figura humana. Es una brújula interna clarísima. La segunda medida que proponen es: cuestiona las jerarquías rígidas. Esto va directo al corazón del sistema. Y ojo, no se trata de abogar por la anarquía, sino de analizar la naturaleza de ese liderazgo. Totalmente. De hecho, presentan un contraste muy directo. En una comunidad sana, el liderazgo sirve. En una comunidad infectada, no hay liderazgo, hay manipulación. Y la diferencia es abismal. Un liderazgo de servicio se caracteriza por la humildad, la transparencia y un deseo genuino de empoderar a la gente. De que crezcan por sí mismos. Busca formar a otros líderes, no a seguidores perpetuos. Delega, confía y celebra el éxito de los demás. Claro, no busca crear clones ni mantener a la gente en un estado de dependencia. Exacto. Por otro lado, un sistema manipulador se centra en el control, el secreto y la dependencia absoluta de una figura central. No rinden cuentas. ¿No? Las decisiones son unilaterales y se fomenta la idea de que sin ese líder la comunidad se desmoronaría. Su objetivo no es que la gente vuele. Es mantenerla en la jaula. Justamente. Lo cual nos lleva a la tercera y última medida, que es muy práctica. Mantén tus límites claros. La acción defensiva por excelencia. Si la intuición es la alarma y el cuestionamiento es el diagnóstico, los límites son el escudo. Me gusta esa analogía. Las fuentes detallan específicamente las áreas que hay que proteger: tu tiempo, tu dinero y tu privacidad. 3 cosas fundamentales. Y enfatizan un mensaje clave: no ceder ante la presión emocional o el chantaje espiritual. Si te piden algo que no puedes o no quieres hacer, si te exigen dinero que compromete tu estabilidad, si invaden tu vida personal, El consejo es firme. si tienes que decir no, dilo, también es válido. Y esto es revolucionario en estos ambientes, ¿no? Totalmente, porque la palabra no a menudo se equipara con rebelión, egoísmo o falta de fe. Se castiga el no. Se castiga, sí. Por eso es tan importante reivindicarlo como una herramienta espiritual de autoprotección. Y al conectar estas 3 medidas, como decías, se forma una defensa integral. Sí, La intuición te avisa, el cuestionamiento de la jerarquía te permite entender por qué, y los límites son la acción concreta que te protege. es una estrategia muy poderosa. No se trata de volverse cínico o de abandonar la fe, sino de cultivar un discernimiento maduro. Que sepa distinguir entre lo divino y las distorsiones del ego humano. Exacto. Es un plan de acción completo para una fe más sana. Y para cerrar, las fuentes lo resumen todo en una frase. A ver, La verdadera espiritualidad te hace más libre, no más esclavo de la aprobación humana. una auténtica declaración de independencia espiritual. Totalmente. El mensaje final de los materiales es claro. No se necesitan intermediarios que opriman para tener una relación con lo divino. Y es fundamental no permitir que nadie, sin importar su título o su carisma, manipule nuestra paz interior. Y sabes,
Los materiales que hemos revisado nos ofrecen un mapa muy claro y muy útil para identificar la manipulación que viene de afuera. Sí, y después de analizar tan a fondo cómo se ve esto en los demás, es casi imposible no hacer un poco de introspección. Y eso me deja con una pregunta flotando. A ver. Si estas son las señales evidentes del narcisismo en otros, las banderas rojas que podemos ver a distancia, ¿cuáles podrían ser las versiones más sutiles de nuestro propio ego cuando intenta disfrazarse de espiritualidad? ¡Qué buena pregunta! ¿En qué momentos, quizás sin darnos cuenta, podríamos estar usando la fe no para conectar genuinamente, sino para sentirnos un poco más especiales que los demás, para ganar una discusión teológica o para justificar sutilmente nuestra falta de empatía hacia alguien que piensa distinto? Es una pregunta incómoda, pero quizás necesaria. El anterior podcast de Reflexiones fue conducido por Arbelis Acevedo para Café con Propósito Producciones. Síguenos para más contenido en @caféconpropósito1.